da bienvenida con... Liliana, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paola? Mucho gusto, ¿cómo te Liliana, va? mucho ¿Qué gusto. hay? Marco, ¿cómo estamos? ¿Cómo vas? Bien, bien. Vamos a Liliana, hoy tenemos Hola. el tema de la belleza, pero sabemos que tú vas a hablar de otro asunto Sí, también, sí, que sí. tiene que ver con la autopercepción, ¿sabes? Al fin de cuentas. Marquitz, ¿quién es nuestra invitada? Es un poquito mirarse en retrospectiva, la verdad. Exactamente. Porque nos va a hablar de la hiperpaternidad y sus consecuencias, cómo cambiar ese modelo de educación para evitar que los jóvenes Sufran de ansiedad y de inseguridad. ¿Qué es ¿Tú sufres, hiperpaternidad? de qué sufres más tú, Pau? ¿De ansiedad? Porque yo siento que todos en algún momento vamos a tener ansiedad e inseguridad. No, yo los siento que eso dos. es algo En como de todos. cualquier momento de la vida. O Sí. constantemente, es decir, Sí. sin que sea un diagnóstico crónico, pues, pero creo que todos Pero siempre sí hay sentimos eventos. ansiedad en el Sí día hay eventos. y preocupación Sí. e inseguridad, pero que es Y miedos. hiperpaternidad, ¿qué es eso? Bueno, yo voy a iniciar preguntándoles, ¿qué tan consentido fuiste tú? Uy, No, ¿qué? el más. Fuiste, El más. el verbo no es pasado, el verbo es presente. ¿Qué tan consentido eres? Soy muy consentido. ¿De 1 a 10? De hecho, mi mamá dice que tengo eso como más, o sea, no quiero decirlo como una maldición o algo así, pero sí lo tengo ¿Cuál como muy maldición? presente, porque a Ajá. donde llego pretendo que me consientan. Ah, Hazme el favor. Hágame el favor. Sí, Ah, total. complicado. ¿Y tú? Muy, Muy. Muy. ¿Y qué tan consentidora eres? muy, muy. ¿De 1 a 10? 20. No, yo creo que estoy bien. O sea, Ajá. yo he sido y fui y soy muy consentida, pero me permito también ser consentidora. Bien. Me lo permito de vez en cuando. Vale, vamos a hablar de hiperpaternidad y entendamos una cosa, que la hiperpaternidad es sobreesforzarse por querer una vida mejor y perfecta para los Ok. hijos y por los hijos. O sea, lo y que desde los conocemos hijos. como el fenómeno de la sobreprotección, o sea, como... Es un poco más allá de la sobreprotección. Pero yo le traduzco, en la costa esto es un hijo empollerado. Empollerado. Empollerado, sí, que es decir, que no sale de las polleras de la mamá. Ajá. Ah, O sea, sí, siempre total. está como Claro. buscando que la mamá lo defienda, o la mamá, por ejemplo, cuando lo lleva al médico, esto es un ejemplo perfecto. Sí. La mamá cuando lo lleva al médico le tapa la boca al muchachito y, Y habla responde serio. todo. Y entonces el médico, pero tú cómo te sientes? No, él se siente mal. Ay, ¿Sí terrible. me entiendes? Entonces es Pero más o es menos un poco eso. más allá, porque es que imagínense que es cumplir los deseos de los padres, Ok. ¿sí? A través de sus hijos, ofreciéndoles un mundo perfecto. Un Pero es que mundo yo sí creo que crecimos muchos con esa frase o la hemos escuchado en algún momento de yo le doy a mi hijo todo lo que yo no tuve. Ujú. Y Sí. como mi vida Es- fue un poquito más difícil, yo me voy a partir el lomo para que mi hijo tenga todo. ¿Y eso es malo? ¿Hasta Sí. dónde podría Pero ser es que fíjense que hiperpaternidad? aquí hay algo muy diferente y es que cuando yo le doy todo a mi hijo en función de la perfección, para que no sufra, para que no pase por las mismas cosas que pasé yo, para protegerlo de todas las maneras posibles, hay un Sí. término que es la mamá helicóptero, que yo estoy atenta todo el tiempo. Ay, no. Sí, todo Yo soy el la tiempo. helicóptero, la Eso hiena. no es un la fenómeno- drago- Tigre, no, tigre, tigre, pantera. no se me arrimen, no quiero Toda, que lo toda miren. soy yo. Pues Eso no es un ahí- fenómeno muy de hijo, cuando es un único hijo. Hijo Claro. único. Creo que depende como de esas variables asociadas a los estilos de paternidad. Sí. Puede suceder que sea con un hijo, con el hijo único, llamémoslo así, pero puede, puede Sí, cuando son producirse más, también con sobre los otros. todos. Tú dices el hijo mayor, el hijo menor, la niña. A la niña no le puede pasar nada. Claro. A la Sí, niña sobre la todo, tengo que sí. proteger. ¿Cómo le vas a decir algo a mi hija? Y entonces yo salgo en defensa de ella. Que los hermanitos la defiendan. Pero es que Que los al hermanos. final es una gran carga para ese hijo. O sea, en el objetivo de ese padre de cuidar, de proteger, de evitarle tanto, lo que le está poniendo es un peso durísimo. Claro, pero además es que no le das las herramientas para defenderse, para solucionar. Sí. Entonces sufre todo el tiempo por lo que le pueda estar pasando, porque aprendí que papá y mamá me solucionan todos mis Ay, problemas, no. no tengo que resolver absolutamente nada. Pero tú estás criando esperando que esta persona, este niño que va creciendo, se convierta en un adulto que resuelva. Claro. El asunto cuál es, que si yo le estoy resolviendo todo, respondo a todo, pues él no lo va a aprender. Claro. Y entonces hay algo que se llama autonomía y esa autonomía no se alcanza.
esa autonomía no se desarrolla. Para mí es difícil tomar decisiones, para mí es difícil enfrentarme a diferentes situaciones y entonces son niños que crecen con miedos. Pero un momento, entonces, Ya. Liliana, aquí el problema, digamos, es ¿quién hace la consulta? ¿El padre que está sufriendo o que sufrió hiperpaternidad? ¿O el hijo que cuando ya llega a soltez no puede Es que ni sabes siquiera que asumir una siento que relación? eso es ¿Quién un va- ciclo quién- que no termina. Claro, pero Porque a lo mejor y ese quién papá, tiene ¿por qué es problema? así? Porque es que, a ver, Claro, yo les pero cuento. Marquitos, ¿quién va a terapia? El hijo que en su vida adulta dice, me choqué con el mundo. y Esto es como terapia de pareja, tienen que ir los dos y por La aparte. la familia, pero a ver, te cuento. Por ejemplo, yo de papá o de mamá pido cita porque veo que mi hijo tiene muchos miedos. Claro. Y entonces yo busco las herramientas para que él pueda defenderse ante las diferentes situaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando yo soy un niño que crezco con muchos miedos, se puede generar diferentes manifestaciones de ansiedad. No, pero tremendo. Entonces, Pienso yo ajá. o sea, en una pareja, Marquitos, ¿qué tal tú te enamores de alguien así? O sea, de alguien como tan inseguro. Sí. O sea, ¿Cuál es el asunto? Que yo generalmente, con ese patrón de enseñanza que tuve, voy a escoger una pareja Que te que me cuide igual. resuelva, Claro, que me resuelva los claro. problemas y tú vas a estar encantado de resolverme mis problemas y ahí funcionamos. Hasta que llega el momento en que tenemos que tomar decisiones y no estamos de acuerdo, o tú te vas y yo me quedo sola, pues no puedo resolver. Ayuda, por favor, no sé qué o hacer. sea, y es lo que dice Marco del círculo que no termina. Sí. Sí, porque es que el tema de las Ya pautas me de asustó. crianza. porque yo lo estoy analizando y yo siento que usted me está describiendo. No. No, pues porque yo. Pero tú Sí. resuelves, porque yo te he visto y resuelves y tomas decisiones. Claro, es que es No, tú vas bien. Ok, ok. Ok. Estoy asustado, Paola. Dani, te estás creyendo en este momento. ¿Viste, mi amor? ¿Viste? Que es que yo te dije, resuelvo todo. te no. lo dije. No, y es que esta persona se fue hace poquito en un viaje y me tocó duro. ¿Te tocó duro? Sí, me tocó duro, me tocó duro. El mercado, hacer mercado. Hay dos cosas importantes en el desarrollo de los hijos, que es la autonomía y vínculos afectivos seguros. Si tú tienes autonomía, tienes la posibilidad de tomar decisiones, independiente de la decisión, asumes las consecuencias de tu decisión. Vínculos seguros es saber que yo cuento contigo en las malas, en las buenas, en las regulares, Claro, en las que Pero sea. cómo se hace esa diferenciación en la crianza? Es decir, yo te dejo solo porque tú puedes, Sí. pero cuenta conmigo que yo voy a estar ahí. Sí, ese Y el acompañar. niño, pero no porque el niño, por ejemplo, se pega, se lastima y va a creer, mi mamá no está. No. O sea, mi mamá no me cuida, mi mamá me dejó pegar, mi mamá me dejó caer. Es que creo que es importante que tengamos en cuenta que las pautas de crianza se modifican en la medida en que el niño crece Ok. y se ajusta y dialogamos y tomamos decisiones juntos. ¿Sí? No, Si tú eres un niño que todavía necesita mi apoyo, pues yo te voy a acompañar, pero te voy dando, como dicen las mamás, pero también voy soltando. ¿Ves? Entonces, en esa medida, yo le voy dando las herramientas a mi hijo para que se desenvuelva, pero también lo voy acompañando y voy poniendo límites, porque los límites son muy importantes. ¿Qué es lo que yo veo ahora? Sí. Que los papás le tienen casi que miedo a los hijos. ¿Sí? Porque se me vuelve rebelde, entonces empiezo a sobreproteger, a hacer lo que él diga, a manejar las situaciones de manera diferente, ¿ves? Eso lo veo yo mucho en consulta. Y los papás se estresan. Entonces yo siempre les hablo a los papás de una mamá medusa. ¿La mamá medusa cuál es? La que tú le cuentas, mira, pasó tal cosa. ¿Se acuerdan de la medusa? Sí, sí, sí. Así. Sí. Entonces medio se toca y ella ahí mismo se alborota. ¿Listo? Entonces yo digo, yo no le cuento nada a mi mamá porque se va a Se estresar. toca y Entonces, salvó. mejor Claro. me callo. Es que ahí está eso. No, pero sí es diferente, Pau. Es ¿Qué? distinto. Pues lo que sentí, con lo que me Ya sentía no, ya no. identificado, ya no. Pero también hay que entender que es que cuando tú te refieres a ese niño que le hace falta ese desarrollo, también podemos estar hablando de una persona de 30 años, Claro. Sí, de 40. Claro, es que a eso me Claro. refiero con encontrarte tú, enamorándote de alguien que tenga este Que patrón de complemente crianza. eso que yo Durísimo. no porque tengo. te- Sí, sí, Porque se encuentran. Claro, porque tú no puedes asumir esa figura de cuidador, sobreprotector, y si la asumes es un desgaste terrible en una Terrible. relación. Sí, exactamente. Porque yo estoy viviendo por ti y por mí.
Uy, no. Entonces, claro, empezamos a escuchar cualquier cantidad de motivos de consulta asociados a las necesidades que nosotros tenemos como pareja en relaciones. ¿Cómo se llama este fenómeno? O sea, ¿cómo lo apodas? Hiperpaternidad. La Estamos hablando hiperpaternidad. desde la hiperpaternidad, ese querer proteger a mi hijo, ¿sí? Viviéndolo desde mi mirada como padre, Sí. ¿sí? Tratando de resolver y que no pase por ninguna dificultad. Si tú eres el docente y llamas la atención del niño, el papá llega A regañar al docente. A regañar al docente. regañar Pero al un momento, esto docente. también tiene que ver con ese padre que tiene muchos sueños frustrados y busca que su hijo los cumpla por él. Sí, Ese también, es como el mismo. o también ese es otro pasa. patrón. Eso lo escuchamos mucho en consulta, pero imagínense el nivel de estrés que significa buscar que mi hijo no pase por lo que yo paso. ¿Sí? Son niveles de estrés Pero es altísimos. lo más natural. Pero si Yo siento que es lo pasa, más natural porque yo, digamos, no sé, si alguna persona fue maltratada en su hogar, pues No es lo quiero más que le- natural. Claro, y otra cosa es busque que no es muy maltratar a su difícil, hijo. Pao, que tú, o sea, lo que pasa es que como tú ves, tú no sientes el paso del tiempo, tú simplemente quieres proteger a tu hijo Sí. Sí, y claro. no ves lo la su- diferencia entre cuándo él se va a soltar y cuándo no. Sí, sí. Entonces ahí lo que yo veo es que entra la mamá y se queda como en un bucle donde siempre necesita estar protegiendo. pero fíjate, perdón que Sí. te interrumpa, hay dos cosas. Hay pautas de crianza que se repiten, es decir, es transgeneracional. Tú ves, tú lo hiciste, de pronto tú dices, "Ah, estoy hablando como mi mamá. Ah, Esas sí, cosas las claro. decía mi mamá, ¿qué me está pasando?" Pero también está el otro punto, que es donde yo transformo esas pautas de crianza con las que me eduqué para poder brindarle un mejor bienestar. A un Pero, estilo de pero, vida mío. pero yo siento que de todas maneras esa frase de estoy sonando como mi mamá, no sé, creo que cada vez más, o por lo menos en mi caso, además es orgullo. O sea, porque yo digo, mi mamá me habló lindo, yo Sí. estoy hablando como ella. O sea, Sí. es más, converso con mi esposo y yo le digo, siempre que muchas personas dicen, es que heredé de mi papá, lo hacen como con rabia, o heredé con mi mamá de tal cosa, como si no les gustara. En cambio, en mi caso, yo Sí, digo, exacto. me estoy pareciendo a mi mamá y sonrío y Sí. me emociono porque pues son pautas que a mí me parecen lindas. Claro. Es más, Yo o sea, siento que es porque yo quiero heredarlas. tú no veías, o sea, tú veías a tu mamá como O una a mi figura de papá, autoridad, claro. pero Modelo, no como una un figura, modelo a pero seguir. exactamente, es distinto cuando tú ves autoridad modelo, autoridad, Dolor, autoritarismo. Claro. Pero autoritarismo, rígido, eso es la palabra. agresivo, Liliana, maltratador. estos Entonces son- depende mucho como de la historia de las personas. Quienes son hijos víctimas de la hiperpaternidad son los bombriles, por ejemplo. Mm, Los que viven toda ¿Cuáles son los bombriles, Pau? los que viven toda la vida bajo la el mamá. techo de papás. O con el papá, los que, mejor dicho, nunca salen de su casa porque los cuidan mucho. Pero no Pues la tanto situación está porque- difícil. Pues Para pagar dos arriendos, dos administraciones. Sí, porque pues, podemos mucho. ahorrar. No, son dos cosas diferentes. Ah, El ok. bombril, incluso este hijo bombril es alguien que ha aprendido a... su vida es más fácil estando donde papás. No es porque me hayan sobreprotegido. Ah, Sí, es por no es comodidad. porque me sí, hayan muchas veces es por solucionado. decisión de vida que se sienten más Exacto. cómodos viviendo con sus Ah, papás sí, o ok. cuidando de sus Sí, papás. son abuelos y viven donde los papás. Exactamente. Sí, también o sea, puede ser. son cosas que todos los días nosotros vemos, y a mí lo que más me preocupa son los niveles de estrés que se están generando en los papás por querer crear una vida perfecta para sus hijos. Uy, claro. Sí, por eso nosotros en la Universidad Piloto manejamos un plan, un programa que se llama Mindfulness Parenting. Ok. Sí, que es papá, relájate, gózate la paternidad, no la sufras. Acompaña a tu hijo, pero no la estés sufriendo, porque uno ve Ay, pero papás. dígaselo a un preadolescente. Ay, Qué pecado. Esa etapa como entre 12 a 16, 18. Complicadísima. Eso es complicado, o sea, dar los Complicadísima. permisos que son buenos, pero sin Sí. excederse tanto. Tener las conversaciones que Soltar hay y que tener apretar, en esa soltar y época. apretar, Yo sí. pienso que esa época es la peor para tratar la o sea, es la Familia. mejor para ustedes como profesionales para tratar la Sí, no, hiperpaternidad. Pero para el papá como tal que yo veo es la peor época. Sí, el pero sí, papá. claro, mucho y fíjense que aquí pasa algo, y es que yo le quito la responsabilidad a mis hijos de lo que hay en casa. O sea, no es solamente ir a estudiar.
la loza, la ropa, la organización de los espacios en los que estamos. No, no hagas eso porque tú tienes que estudiar. No, no hagas eso Ay, porque sí. te cansas. Entonces Yo he te quitan escuchado eso. responsabilidad. Yo escuchaba eso y me da risa. Yo digo, ¿cómo así? ¿Será que está estudiando qué? ¿Una maestría a los 15 años? O sea, no toques porque, no Sí. te muevas porque tienes que estudiar. Ay, me parece Pero rarísimo además, eso. yo lo que veo es que hay una decisión de los padres he visto niñas de 13 años, Sí. adolescentes, con las uñas, bueno, no es que esté mal, pero con las super uñas Maquilladísimas, así sí. que ahora se están usando, las super pestañas, le va mal en el colegio y sin embargo mantiene como ese estilo. Entonces, ojo, papás, hay que poner límites, hay que exigir responsabilidades. Todo está bien, pero en la medida en que vamos brindando libertad, pero también poniendo límites. ¿Tú Es decir, dejarías que Palis a los 11 años se pinte el pelo? Si se lo ha ganado y si hace sus tareas y si lava la loza. Si este es un y hijo si modelo arregla y se el lava la cuarto. loza y todo para si tiene la ropa recogida, lo pienso. Pero sí me llama la atención, claro, porque hoy en día también es un miedo al decir el castigo. Sí. No me puedes decir que se castiga, pero si se restringe la pinturita de las uñas, porque a la niña le gusta mucho, y si en cambio de eso no es el castigo, pero si es una restricción por un límite para que se pongan las pilas en el colegio, eso es válido. Sí. Eso es un límite. Sí, es un límite. No Vamos, es que- te ya tienes no que se ganar cambia. las cosas, es Ya no se dice importante. castigo, se dice En la límite. medida en que yo tengo que exigir de cierta manera en mi conducta y ganar las cosas, lo valoro más. Si yo no tengo que hacer nada para obtener las cosas, yo no lo voy a valorar. Pero, eso Claro. no está, en esa pero una medida. pregunta, ¿eso no está enseñando que la vida es dura? Yo no quiero que mi hijo crea que la vida es dura. No. O sea, si te esfuerzas, si te cuesta, mejor dicho, si te duele el alma, te lo ganaste. Pero y lo vas es a que disfrutar. no es juicioso no hasta allá. duele. No, pero no es hasta allá, ¿sí? Sino yo reconozco tu labor como mamá, te lo agradezco mamá, me encanta lo que haces conmigo, me encanta cómo me estás criando, no me estás dando todo, me estás enseñando a que debo trabajar. No, estoy asustada. Bien, Liliana Rueda, L Ay, Rueda, Lili. L5. Lo máximo. Liliana, Me encuentra como Liliana Ruedas para más detalles. Síganme en mis redes te sociales. llamaré después En las de que se redes, acabe sí. el programa. Liliana, muchas gracias por No, a acompañarnos. ustedes mil y mil gracias. Ay, muy lindo. No, este tema está... Es que el tema es fuerte porque yo siento que todo el mundo se puede llegar a sentir identificado Claro. y todo el mundo puede llegar a preguntarse o soy víctima de la hiperpaternidad O voy a ser o voy a O ser. voy a ser Es fuerte. hiperpaterno. 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 Vea pues ahí está. Nueva palabra aprendida también. Señores, momento de pausa, ya seguimos con Café Claro.